para quienes no pueden estar y después nos van a pedir la grabación seguramente. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les doy la bienvenida al ciclo de autores de San Andrés. Este ciclo de autores básicamente tiene como objetivo Buenas poder... tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida, bienvenida. Como les decía, este ciclo de autores tiene como objetivo compartir con colegas las distintas producciones que profesores de San Andrés han venido teniendo en este último tiempo. Y en el día de hoy lo que nos convoca es el libro Borges, Big Data y yo, y vamos a conversar con Walter Sosa Escudero, que es su autor, y para iniciar esa conversación hemos invitado a dos personas más, antes de la organización, dos personas que van a hacer una breve recorrido de su lectura del libro que estamos presentando, que son Silvia Ramírez Gelbe, que es directora de la maestría de periodismo de nuestra universidad, que igual le voy a pedir a Silvia que después se presente un poquito más con más detalle, y Juan Carlos de Pablo, también profesor de la universidad y reconocido economista, no solo a nivel nacional, sino internacional, así que les doy también las gracias a ellos por sumarse al encuentro de hoy. Lo que voy a hacer es recordar o repasar, digo recordar porque muchos de ustedes han participado ya de algunas otras actividades que venimos realizando desde la universidad. El tiempo de realización que vamos a tener ahora es de 45 minutos a una hora máximo. Mi nombre es Paula Bianchi, soy directora de Gestión del Conocimiento del área de Educación Ejecutiva de la universidad y los voy a estar acompañando, incluso disponible en el chat si tienen algunos problemas de conexión, que voy a intentar resolverlos en la medida de lo posible. Les voy a pedir que tengan los micrófonos silenciados cuando las personas se están exponiendo. Como les dije, el chat está disponible para lo que quieran comentar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, van a ser los expositores Silvia y Juan Carlos, después que ellos hagan su exposición, lo que les vamos a pedir es que realicen preguntas, quienes quieran hacerlas, como decimos siempre, comentarios, pero que terminen siempre con un signo de pregunta, por micrófono, abriendo micrófono, y los que no puedan hacerlos por chat, que yo lo voy a recoger y lo voy a traer aquí a la sala general para que pueda ser contestada. Este va a ser un momento de tarde, de regalarnos una hora aproximadamente de encuentro entre colegas para disfrutar de esta charla, para divertirnos, como decimos con quienes organizamos la actividad. Esto hacemos también para divertirnos nosotros con ustedes. Así que les pido que en la medida de lo posible silencien los dispositivos que tienen alrededor, en la medida que puedan, porque somos multitasking y por momentos dedicarnos a una sola actividad puede resultar más placentero de lo que imaginamos. Lo hacemos poco y si nos lo podemos regalar esta tarde, creo que va a ser bueno para todos. Así que nos podemos regalar este momento juntos. Les doy la palabra a Silvia. Silvia, si puedes también presentarte un poquito más de lo que yo te presenté hasta ahora. Y damos comienzo a este ciclo de autores, a esta charla de café que se va a convertir luego de que Silvia y Juan Carlos hagan su presentación. Así que muchas gracias, Silvia. Les pido a quienes tienen a veces mal nombrado su dispositivo, no mal, pero si no utilizado por algunos otros miembros de la familia y quieren renombrarse, lo pueden hacer arriba en el margen superior derecho colocando los 3 puntitos en su foto y allí pueden renombrarse si quieren ser identificados por su nombre. Voy a anclar a Silvia de manera tal que si ustedes colocan vista del hablante, además pueden verla más cómodamente. Así que Silvia, muchísimas gracias y aquí el público y los colegas. Bueno, gracias a vos, Paula, gracias a Walter, gracias a toda la gente que está en esta sala. Ya saben cómo me llamo, es un poco raro verme medio en la pantalla a mí misma. Me pide Paula que me presente un poco más. Yo diría lo siguiente para presentarme. Hace muchos años que soy profe en San Andrés. Muchos años es desde el año 2003, creo. Así que acepto que me describan como una vieja profesora.
no acepto que me describan como una profesora vieja, que es algo diferente. Quiero describirme así, partir de eso, y desde ahí hablar un poquito sobre el libro naranja, que es el que nos convoca. Y para empezar tengo que hacer una confesión. Cuando Walter me pidió que presentara el libro, ustedes saben que en esta colección hay otros libros también de Walter, el verde, el blanco, la verdad es que me sentí al mismo tiempo honrada, orgullosa e inquieta. Honrada, ¿por qué? Walter había pensado en mí, supongo que fue Walter, por ahí fue Paula, por ahí fue Ariel, no sé, pero me sentí honrada. Fuimos todos. Ay, gracias, Walter. Me sentí realmente honrada, porque es un placer presentar este libro, y confieso también, esto permítanme, discúlpenme que lo diga, presentarlo con un velezano como yo, que es Juan Carlos de Pablo. Todo el mundo conoce sus brillos académicos, profesionales, pero para mí es como un compañero de hinchada, casi diría. Bueno, yo me sentí muy honrada cuando me propusieron presentar este libro. También me sentí muy orgullosa, porque me siento orgullosa, con orgullo ajeno, de todo lo que hace Walter. Siempre me parece que es admirable su tarea de profesor, su tarea de investigador, su capacidad para no solo explicar fenómenos complejos de la manera más sencilla, sino también de interesarnos en esos fenómenos. Y dije también que me había sentido inquieta porque me pregunté de qué modo querrán, y será mejor, que presente el libro naranja. Así que en esta cuestión de pensar cómo haría la presentación, lo primero que se me ocurrió fue que tenía que presentarlo desde una perspectiva que para mí es familiar y además pertinente en este caso. Digo familiar porque, aunque no lo dijimos, yo soy profesora y licenciada en letras, vengo de las letras, y tengo una maestría y un doctorado en lingüística. Así que no soy del palo ni de la matemática ni de la estadística. De hecho, yo hago análisis del discurso, no me ocupo de las metodologías cuantitativas. De modo que pensé, en primer término, que hablar de este libro desde la perspectiva del género discursivo era algo pertinente y que tenía que ver también con lo que yo podía aportar. ¿Y por qué digo del género discursivo? Para empezar, si hablamos de Borges, muchas veces se ha discutido el género discursivo en relación con Borges. Sabemos, y además lo repite varias veces Walter en su texto, o el enunciador en su texto, Borges nunca escribió una novela. Sí escribió cuentos, sí escribió ensayos, sí escribió poesía. Pero sus cuentos, en muchos casos, son cuentos que rayan con el ensayo. Sus ensayos
a veces parecen literarios, pero a veces filosóficos. Y su poesía, que tal vez es lo más atractivo, aunque sea quizá lo más olvidado de la producción de Borges, tiene características bastante peculiares, bastante borgianas, diría yo. Una característica era que Borges, a contramano de lo que ya se hacía en su tiempo, empezaba cada línea de los poemas con mayúscula. Pero volviendo a Borges, Vitata y yo, el tema del género es pertinente porque se lo puede leer desde distintas claves genéricas. El autor confiesa de entrada que se trata de un texto de divulgación, pero como tal y como escrito por quien fue escrito, se lo puede leer también como un texto, diría yo, pedagógico. Al fin y al cabo, lo escribe el profesor Sosa Escudero. De modo que no parece extraña esta lectura genérica de texto pedagógico para Borges, Vitata y yo. Otra lectura genérica es la del texto que se acerca a lo literario. Por razones profesionales, yo ya no leo, corrijo. Siempre que leo un texto, voy leyendo y corrigiendo porque de ese modo ahorro tiempo cuando me encuentro con los textos que me acercan mis estudiantes. Y en ese sentido encuentro en la textura, en la escritura de Borges, Vitata y yo, un trabajo con la frase, un trabajo con el párrafo y un acercamiento, no sé si llamarlo coqueteo, pero sí una especie de aproximación a la literatura, sobre todo en el punto de los títulos y los subtítulos. Recomiendo leer también desde la retórica estos títulos y subtítulos. Esa es una segunda lectura genérica que se podría hacer. Seguro que hay otras lecturas genéricas, aunque a mí la que más me gustó, a lo mejor por Cholula o por Chuma, no sé muy bien, fue la de la autobiografía. Walter nos ofrece pinceladas de su vida a lo largo del texto. Nos habla de su infancia en Villa Urquiza, de ese encuentro fortuito en la calle Florida con Borges, al que él no conocía, pero que aparece como revelación por parte del padre. Los juegos de cuando era chico, sus años en Illinois, cuando hacía el doctorado, sus inquietudes. Esta es la lectura genérica que más me gustó, incluso con esa foto que nos comparte de su estadía en Londres en 2019. Sin embargo, cuando me puse a pensar seriamente en esto, me di cuenta de que tal vez no era esta la mejor opción para presentar el libro.
Así que decidí descartar esa opción. Elegí entonces una segunda opción, que consiste en describir el libro, algo que se suele hacer en las presentaciones y que, como digo, yo vengo de las letras, encontraba bastante seductora. En primer lugar, porque este es un libro que tiene todos los componentes de un libro tradicional. Hay un prólogo escrito por el director de la colección, Diego Golombek, tiene una introducción y un epílogo escritos por el autor, por Walter Sosa Escudero, tiene capítulos, cada capítulo tiene una conclusión parcial que agrega información. Y además ofrece información que merece lectura detallada. Y como en todas las presentaciones de libros, para mí, que se precien, hay que leer un fragmento del libro. Yo elijo un párrafo de la página 148. Dice Walter Sosa: seguro que escucharon hablar de uno de esos estudios de la Universidad de Massachusetts que valida extravagancias como que escuchar heavy metal mejora la performance en el estudio. Este tipo de investigaciones se basan en algún experimento en el que a un grupo de personas elegidas al azar se lo fuerza a escuchar Metallica y a otro no, mientras todos responden un examen. Si los que escuchan a la gran banda del thrash tienen un desempeño significativamente mejor que el del resto, se concluye que la exposición a esa música tiene un efecto positivo. La palabra clave es significativamente. ¿Cómo se determina qué diferencia en la performance es significativa y cuál no? Suena difícil y arbitrario como decidir qué quiere decir llegar tarde a una fiesta o cuán grande es una pizza grande. Sin entrar en detalles técnicos, la herramienta utilizada a tal efecto es el p-valor, una cifra que para un experimento, si es muy pequeña, indica que el efecto es significativo y no en caso contrario. Esta era una forma de presentar el libro que me seducía, pero después pensé que no era la mejor para presentar el libro, así que decidí abandonarla también. En tercer lugar, se me ocurrió que podía hacer un recorrido por los conceptos que aprendí, yo que soy lega en este tipo de asuntos que tienen que ver con lo cuantitativo, ¿no? Y entonces aprendí, por ejemplo, que la estadística es la ciencia de la parte por el todo, una especie de sinécdoque matemática que busca entender qué hay detrás de los datos. También aprendí que el promedio y la mediana, que son dos métodos usados por profes de la universidad para decidir las notas, reflejan el centro de los datos, pero que en realidad no son los únicos. También aprendí, esto me encantó, que la función de densidad permite explicar el tiempo psicológico, es decir, por qué recordamos con minucia algunos momentos y resulta que otros recuerdos aparecen como esporádicos para un periodo temporal. Y también aprendí que
¿Qué quiere decir el cálculo de probabilidades? En la meteorología, que el 90% de probabilidad de ventisca se relaciona con que hay un montón de variables que dicen que en 9 de cada 10 casos se da la ventisca, pero hay un caso de esos 10 en los que no se da la ventisca, presentadas esas variables. La verdad es que tampoco me pareció muy satisfactoria esta opción, así que también decidí abandonarla. Así que se me ocurrió hablar del capítulo que a mí más diría así, más me convocó, aunque todo el libro me pareció hiper interesante y lo leí casi de una sentada. El capítulo que más me interesó, porque alguna vez me relacioné con esos temas, fue el que se llama Big Borges Data, el que se funda en el cuento La biblioteca de Babel de Borges. Y lo que más me interesó de este capítulo fue la relación que hace Walter con la traducción automática y esa biblioteca infinita que es la biblioteca de Babel. Dice Walter que la traducción automática, eso que tenemos en el Google Translator, se genera a partir de la piedra de Rosetta, que significan los documentos de la ONU, dado que un único y mismo texto es traducido simultáneamente a 6 idiomas, el chino, el árabe, el inglés, el francés, el ruso y el español. Repito, uno y el mismo documento, por lo cual hay como emparejamientos de palabras y de frases que se pueden conseguir algorítmicamente, y eso es lo que en definitiva hace el Google Translator. Como me decía hace un tiempo en una escalera allá en Victoria, Walter, es increíble el nivel en el que está el Google Translator hoy. Es cierto, porque la alimentación de ese depósito de documentos traducidos a distintos idiomas es cada vez más ingente. Reconozco que a partir de la lectura de este capítulo me será imposible no releer la biblioteca de Babel recordando la traducción automática. Aunque Nobleza Obliga, creo que Borges seguiría prefiriendo a los traductores de carne y hueso. Pero la verdad es que después de esto pensé que no era esta la mejor presentación que yo podía hacer. Y entonces sí, se me ocurrió que había una presentación mejor. Y esa presentación tiene que ver con lo que el propio libro propone, que es partir de su lectura para releerlo a Borges. Y si es cierto, como nos dice el autor varias veces, que para leer a Borges hay que haber leído a Borges, a lo mejor un poco para leer algunos de sus cuentos, no está mal haber leído Borges, Big Data y yo. Creo que el libro Naranja impulsa
la relectura de Borges con otros ojos. Y no me queda más que agradecerle a Walter esa posibilidad. Así que, bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por tus palabras. Nos fuiste llevando, ¿no? Hasta encontrar la manera de leer este libro de Walter. Nos fuiste generando intriga, te digo, en tu manera de relatar. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Y entonces voy a darle la palabra a Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Muy bien, yo voy a hablar de tres cosas. Voy a hablar de Walter, voy a hablar de Borges y voy a hablar del libro. Antes de lo cual, Paula, vos dijiste que este es un encuentro del café. Ahora, yo llegué a este encuentro con esta jarra de café. Pero a la luz de quien habló antes y de su condición venezolana, tengo que mostrar esta, que es la que voy a usar de acá en adelante, digamos así, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes se imaginan en un evento 2 hinchas de Vélez? ¿2 hinchas de Vélez? No. Acá puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Bien. Voy a hablar primero de Walter. Voy a hablar de la persona de Walter. Walter es un encanto de tipo que cuando él ingresó a la universidad era ayudante mío y ahora es mi jefe. Así que evidentemente que en términos de la UDESA ha hecho mucha más carrera que yo y yo temo hablar, porque imagínense, a ver, ¿qué me puede llegar a pasar o cosas por aquí? Un encanto de tipo. En la profesión y en la Academia de Ciencias Económicas estamos llenos de guitarreros. Pero hay un solo guitarrista, que es Walter. Miren, como yo tengo una fábrica de biografías, entonces tengo de toda una serie de economistas, varios miles, datos personales que van. Y tengo en la lista aproximadamente 70 tipos que tocan algún instrumento musical. De los cuales, tal como era de esperar, la mayoría son pianistas, 20, después violinistas, 15, un solo guitarrista, que es Walter. Así que además de todo lo que sabemos desde el punto de vista personal, tiene esa afinidad. Leí en algún reportaje, tiene 32 guitarras en su casa, lo cual muestra, entre otras cosas, su patrimonio. Yo no sé si esto le alcanzó para pagar el impuesto de las grandes fortunas, cosas por el estilo, pero 32 guitarras debe, bueno, lo que sea. El Walter profesional. El Walter profesional, no entiendo nada, no sé. Yo tomé un solo curso de econometría en mi vida, sé lo que es mínimos cuadrados ordinarios, un poquito más. Este muchacho, la profesión tiene un nivel de especialización realmente fenomenal, así que lo único que puedo hacer es decir, bien, ¿mirando qué? Un juicio de autoridad, mirando los lugares donde publica los papers. Pero junto con eso, y esto es lo que nos convoca, tiene un área de divulgación, de lo cual el libro que nos reúne es el cuarto de los libros, porque acá tengo los anteriores, qué es y qué no es la estadística, el lado oscuro de la econometría y Big Data. Y ahora tenemos el cuarto. De modo entonces, estamos delante de un muchacho que más allá del encanto personal es polifacético, en el sentido de que está en la frontera, por un lado, dentro de su disciplina, y por el otro lado se dedica a divulgar. Borges. No tengo ningún empacho en decir que he leído más cosas sobre Borges que de Borges. Hay un economista, lamentablemente fallecido, premio Nobel de Economía, Herbert Simon, experto en inteligencia artificial, que cuando estuvo en 1970 acá en la Argentina, en 1970, si recuerdo, para recibir un doctorado honoris causa, confiesa en sus memorias que fue la única vez en la vida que solicitó una entrevista. Quería juntarse con Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque en la imaginación de este hombre de inteligencia artificial, él pensaba el cerebro como un gran laberinto. Y había leído las obras de Borges con el tema de los laberintos. Y entonces relatan su memoria que se juntaron una tarde a hablar, y la conclusión a la cual llegó Simon es que la verdad no tenía ninguna conexión una cosa con la otra, pero dice, me pasé una tarde fascinante hablando con este señor. Ahora bien, cuando me pongo a leer el libro de Walter y sale esta definición de estadística, resumir con veracidad, y Walter dice, es la definición más genial que encontré de estadística, y tiene razón, me fui a buscar
el cuento donde aparece eso, el famoso cuento de Funes el Memorioso, un cuento de 6 páginas que nunca había leído. Y contrariando mi estilo, lo leí sin tener una virome, porque yo leo, dije, lo quiero leer así, de golpe. Y la verdad es una maravilla. Pero lo interesante es mirar la frase donde está contenida esta cosa, esta definición fenomenal de estadística. Dice Borges, no trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Irene. Déjense una hipótesis. Lamentablemente no podemos chequear porque Borges falleció. Borges lo escribió. No digo que es una boludez, digo, la escribió con el talento que tenía, como pudo haber escrito tantas otras cosas. Es la hipótesis que tengo. No le disminuye la fuerza, pero simplemente lo que estoy diciendo es que el Guarte es el que dijo qué maravilla. Esto ocurre con cierta frecuencia. Déjenme hacer un ejemplo autorreferencial. Como ustedes saben, yo invento en La Nación los domingos reportajes, economistas muertos. Cada vez que lo citaba a Julio Olivera, el economista argentino, después Julio me llamaba. Se tomaba su tiempo, 2 o 3 semanas. Hola, doctor, ¿cómo le va? Primero me felicitaba, yo le agradecía. Y después me explicaba 3 teoremas que según él estaban en esa columna mía, que yo no se me había ocurrido. Era el talento de él, el que, ¿entienden ustedes? Así que estas cosas ocurren, insisto. No le disminuye el mérito a Borges, pero tengo para mí que lo dijo. Y lo dijo. Ahora, vamos a de vuelta. Es una definición fenomenal. Resumir con veracidad. Cuando tengo que explicar a mis alumnos en los cursos la necesidad de abstraer, le digo, señor, esto pertenece a mi época, porque ahora es todo Google digital. Cuando yo en mi juventud tenía que ir a Bariloche con mi auto, iba al Automóvil Club y compraba un mapa. Y el mapa era una abstracción, porque un mapa que tuviera todos los detalles de la realidad no cabía en la guantera, ¿entienden? Ahora, si el que hace el mapa es un boludo, en vez de poner la ruta, las estaciones de servicio, cosas por el estilo, pone estupideces, irrelevantes. Es muy interesante, Walter lo dice en algún lado, no sé si en esta hora, dice, no hay datos buenos o malos, hay datos útiles o no. Todo empieza por la pregunta. El indicador es un reflejo de la pregunta que vos querés contestar. Muy importante, muy importante. Este es entonces, como digo, capaz que lo digo así, pero sirve. Porque realmente esto de resumir con veracidad me parece una, digamos, una genialidad. Y entonces voy, por fin, a la obra. Sé poco de Borges, sé algunas cositas más de estadística. Sé suficiente estadística como para decir que este libro es una maravilla. ¿Por qué? Porque los ejemplos que tiene son una genialidad. La mayoría no se me habían ocurrido. Esta foto que está en la página 48, donde Walter está al lado de este señor, de Snow, que había hecho un ejercicio fenomenal de identificación. Había un problema, una epidemia, y estaban atribuyendo mal la causa. El tipo dijo, me parece que es el agua, etcétera, etcétera. Es uno de los tantos ejemplos maravillosos que pone Walter. A mí me gustan los ejemplos son una maravilla. La gente solo entiende los ejemplos. Ahora, es un arte elegir el ejemplo, porque el ejemplo tiene que ser el que ilustra el principio que vos querés hacer. A veces los ejemplos no son buenos. Vos decís, ¿qué estás hablando? Los ejemplos bien hechos son realmente fantásticos. ¿Por qué? Porque del ejemplo nos calentamos. Con el ejemplo decimos, ¡ah! Pero ahora viene la otra cosa. Si no sabes estadística, esto no lo entendés. Estoy exagerando un poquito. Quiero decir lo siguiente. Vos querés estudiar estadística, tenés que tener un manual y esto, las dos cosas. ¿Entienden ustedes? Esto es fascinante, pero para enseñar estadística hay que decir a los alumnos, agarre lápiz, papel, 1, 2, 3, saque el promedio, saque la mediana, haga esto, saque el otro, la variable, ¿entienden? Trabaje, y una vez que usted tiene el ejemplo, entonces ahí sí, le metemos los ejemplos, de los cuales hay acá multitud, sobre todo del tema de identificación, un tema que me parece fundamental.
el otro día en una de las columnas de la Nación puse Doctor House. ¿Qué hace House? ¿Se acuerdan? La serie de televisión. ¿Qué hace House con su equipo? ¿Cuál es la pregunta que le hacen? ¿Qué le pasa a este tipo? House va de la fiebre, del dolor, de lo que sea, que son los efectos, a ¿qué le pasa al tipo? Y sabe House que muchas causas generan los mismos efectos. Cuando vos vas a los efectos de las causas, tenés lo que se llama un problema de identificación. Muy estudiado en econometría, etcétera, etcétera. Entonces House, televisivo, le dice, inducile un infarto. ¿Cómo? Dale, total, capaz que se muere igual, dale. ¿Por qué? Busca información, busca información. Muy, pero muy importante. Entonces digo, este libro es una maravilla si sabes un poquito de estadística. Cuanto más sabes de estadística, más gozás este libro, más te alimenta desde el punto de vista de los exámenes. No es una crítica, es simplemente una descripción. Para un curso de estadística yo tendría un manual, digamos, de estadística, bien PDF, y este libro que te lo va a decir. Cierro con... la primera vez que yo escuché esto fue un economista argentino, Alberto Petrecola, a quien yo le referí un libro que un economista que se llama Richard Capes publicó en 1960, que se llamaba Comercio y Estructura Económica, que era una reseña prolijísima, cosa por el estilo, etcétera, y yo le hablé maravilla. Y Petre me dijo, tenés razón, Juan Carlos, es un laburo, pero no sirve para aprender comercio internacional. Tenía razón. Ahora, agarrás un manual de comercio internacional, agarrás el libro de Capes y entre los dos, funciona. Cierro entonces con esto. Por supuesto que no es la idea de Walter haber hecho, digamos, un manual. Lo que digo es, entendamos que esta maravilla de libro, digamos así, es un complemento de lo que tiene que ser un libro de textos digamos, de estadística. Bueno, yo espero que Walter, después de esta crítica demoledora que acabo de hacer, no me raje en la universidad, porque recuerdo que es mi jefe. Felicitaciones, Walter. Muchísimas Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias. Voy a colocarlos a ti y también a Silvia y, ¿por qué no, también a Walter, antes de pedirle a Walter que haga su propia reflexión acerca de la escritura de su libro. Si el público quiere de alguna manera hacer alguna pregunta, pueden levantar la manito que tienen ahí en reacciones abajo. ¿Alguna pregunta? O comentario breve. No los estoy viendo, parece que los han dejado mudos, Juan Carlos. Los han dejado mudos, así que si quieren, lo que hago es darle a Walter la palabra, Walter, y a lo mejor quizás después se suma algún comentario de los colegas que nos acompañan hoy. Sí, sí. Y te parece, Walter, los voy a dejar a los tres en pantalla, de manera que puedan también dialogar de alguna manera. Dale, obviamente mientras hablamos pueden poner preguntas en el chat, después Paula nos las va a leer, cualquier comentario que tengan. En primer lugar tengo que decir muchísimas gracias, realmente le agradezco a Juan Carlos y a Silvia que hayan tenido comentarios tan elogiosos y tan jugosos. Es muy difícil ser elogioso y jugoso, realmente. No han sido elegidos al azar, con Ariel Urcola, con Paula, estuvimos pensando mucho a quién le decimos. Obviamente queríamos a alguien de los números y de las letras, ¿no? Entonces, eso gobernó nuestra elección. Y después yo quería que venga gente que sea amiga, porque los amigos no regalan elogios, ¿no? Las personas interesadas regalan elogios porque tienen la expectativa que después uno se los regale de vuelta, ¿no? Entonces la razón por la cual yo elegí tanto a Juan Carlos como a Silvia es porque lo considero amigos, son gente que yo admiro, ¿no? En muchos puntos de vista, dos breves anécdotas. Yo creo que si Juan Carlos de Pablo me cobrase cada vez que yo digo que lo que guía la divulgación es pretender mantener la seriedad intacta pero tirar la solemnidad al tacho de basura, a la larga lo que pretende la divulgación es eso, ¿no? Es decir, mira, nosotros podemos mantener la seriedad intacta y quitarnos de encima la solemnidad, que me parece que bastante daño le hace a un montón de profesiones, porque mucha gente revierte la causalidad, ¿no? Se piensa que porque uno hace las cosas en forma solemne, las está haciendo en forma seria. ¿Está bien? Y Juan Carlos de Pablo, yo aprendí hace ya muchos años
que una cosa no implica la otra, ¿no? Así que siempre me ha guiado este espíritu de que uno puede ser muy serio y así todo sacarse la solemnidad de encima. Obviamente que uno hace mal su trabajo, si intentando tirar la solemnidad se va de atrás la seriedad, ¿no? Entonces, en definitiva, ahí donde este trabajo de hacer divulgación científica es una tarea muy compleja, muy sofisticada, y es lo que a mí me atrajo, ¿no? Silvia en algún momento creyó que yo podía darle clase a los periodistas, a sus alumnos, y eso me parece un acto heroico y una confianza ciega, porque realmente ella creía, y sospecho que cree, que yo le podía dar clase a periodistas y yo no. O sea, lo primero que cuando Silvia me ofreció esto, yo le dije, ¿a vos te parece? Así que en definitiva ese voto de confianza se lo tengo que agradecer infinitamente. Entonces era inevitable que cuando con Ariel y con Paula pensásemos, che, ¿a quién podemos decir? Pero yo quiero que sean amigos, ¿no? Porque es gente que no me va a regalar elogios, me lo va a dar en todo caso, pero regalar no. Y segundo, queríamos alguien que representase a esta multiplicidad de visiones que tenemos en la Universidad de San Andrés. Yo no sé, francamente yo estoy ya el pelo nota que yo ya tengo mis años, yo no tengo una idea muy precisa de por qué escribo los libros, ¿no? Es como que yo primero los escribo, los publico, y después me pregunto, a ver, ¿para qué hemos hecho esto? ¿No? Pero yo creo que con lo que dijeron Silvia y Juan Carlos, yo ya cumplí mis objetivos, porque logré que Silvia incorporase las palabras media y mediana a su vocabulario. Me doy por hecho, me doy por hecho, me doy por hecho. Y logré que Juan Carlos de Pablo haya leído Funes Inmemorioso, o sea que en definitiva ya está. ¿Está bien? O sea, yo no sé si yo tenía algún propósito cuando yo escribí este libro, pero déjenme reconocer que yo ya me doy por hecho, ¿no? Insisto, lo digo cuando empiezo el libro, lo digo cuando termino el libro, que a la larga lo que yo pretendo es que quien nunca leyó Borges que lo lea, quien ya lo leyó que lo relea, y que las personas que le tienen un pánico escénico a la matemática digan, bueno, mira, en todo caso no me gusta, pero pánico no, ¿no? A la larga una motivación del libro tiene que ver con que mi tarea es formal, yo trabajo en la parte más formal de la economía, que es la parte que tiene que ver con la estadística matemática, y me llamaba la atención algo que yo no sé si a Silvia le llama la atención, es que cuando la gente se entera que uno trabaja con cosas de matemática, la gente se jacta de su numericidad. ¿Está bien? Dice, no, la matemática es lo mío, vos me decís 4 más 4 y yo me confundo con 4 por 4, y la gente no se jacta de sus errores de ortografía. Nadie dice, no, mira, a mí me gusta decir aiga, cabió, cosas por el estilo, y me morfo los acentos o las tildes. Entonces yo notaba que la gente cuando se enteraba que yo me dedicaba a la matemática aplicada, me sacaba esa carta de no solo lo mío no es la matemática, sino hasta que yo me jacto de mi, vamos a decirle, brutalidad matemática, cosa que no hace la gente con la ortografía, por ejemplo, ¿no? Y me llamó mucho la atención que después de andar mucho tiempo dándole vuelta a Borges, la gente tenía una reacción muy parecida a la que tenía con la matemática. La gente que se jactaba, yo nunca leía Borges porque es muy complicado, etcétera, etcétera, y la gente que decía, no, mira, Borges no es para mí, Borges no me escribe a mí, porque yo no tengo un doctorado en filosofía, no tengo un doctorado en matemática, etcétera, etcétera. Entonces, yo quise hacer con Borges lo mismo que hice hace 10 años con la estadística, ¿no? El primer libro de divulgación que yo escribí se llama ¿Qué es y qué no es la estadística? Y justamente la idea era mostrar a la gente, mira, la estadística es para todo el mundo, ¿está bien? Porque te interpela, porque es algo que anda dando vueltas. Después no te gustará o te gustará, eso es otra cosa, pero por lo menos lo que uno plantea cuando intenta escribir un libro de divulgación científica, como justamente dijo Juan Carlos de Pablo, no es enseñarle nada a nadie, ¿está bien? El objetivo de un libro de divulgación no es enseñar, para eso es un libro de texto, para eso es un curso, pero justamente el objetivo de un libro de divulgación es instalar esa preocupación sana, ¿está bien? Que después llega a decir, bueno, no, mira, esto no me interesa, pero por lo menos le tengo respeto. Algún otro, yo que se googleará, que hace la mediana, que hace la media, y con Borges yo quise hacer exactamente lo mismo. Es decir, mira,
Borges fue para mí, y acá viene la parte de Borges, Videtta y yo, en donde yo no vengo de ninguna familia, yo soy la primera persona de mi familia que termina el colegio secundario, ¿no? O sea, cuando hay gente que dice, no, yo soy el primer universitario de mi familia, yo vengo 2 o 3 escalones atrás porque yo fui la primera persona de mi familia que terminó el colegio secundario. Entonces, para mí Borges no era. En mi casa no había libros de ninguna índole, ¿no? De Borges, y ahora resulta que estoy rodeado de todas estas cosas que están por acá atrás. Entonces, digo, pucha, si Borges fue para ahí, me parece que tiene que ser para todos. En todo caso no te gustará, en todo caso no te interesará, pero bueno, por lo menos yo lo que quería era, volviendo a la idea de Pablo, es que le pierdas el miedo, pero nunca le pierdas el respeto, porque son 2 cosas completamente distintas. Insisto, para leer a Borges no sobra, ni muchísimo menos, con leer lo que se escribe sobre Borges. Hay que leer a Borges, en algún momento hay que agarrar y leer a Borges. Para aprender estadística no alcanza con leer un libro de divulgación, ni siquiera con leer las estadísticas. Lo que hay que hacer es arremangarse y hacer lo que hicimos, lo que aprendimos estadística, que es estudiar matemática, agarrar una planilla de cálculo, programar en R, lo que cuerno sea, pero en algún momento uno tiene que meterse en esas cosas, no hay reemplazo posible. La divulgación lo que intenta hacer es poner eso arriba de la mesa. Así que en definitiva, yo quería hacer esos comentarios. Tengo que hacer algún agradecimiento, obviamente el primero era para Juan Carlos y para Silvia, a quienes admiro profundamente, espero que se note. También aprovecho para agradecer a los organizadores de casa, a Ariel Urcola, a Paula Bianchi, que se han tomado el trabajo de invitarme a hacer esto. Voy a depositar mis agradecimientos en Siglo XXI de Editores en Raquel San Martín, que anda por ahí dando vuelta. Raquel fue mi editora. A mí alguien me dijo, mira, tu editor, tu contador público no pueden ser amigos. ¿Por qué? Porque son gente con quien vos te tenés que pelear. ¿Está bien? Y con Raquel no sé, yo no he tenido muchos editores, pero francamente muchísimo del mérito que tiene este libro tiene que ver con el trabajo que hizo Raquel, porque lo que hace un buen editor es representar todos los roles. A veces le toca ser el autor, a veces le toca ser el lector, a veces le toca ser el que vende los libros, porque ahora los libros hay que vender. Entonces Raquel supo representar muy bien a mí como autor, porque a la larga lo que Raquel quería ver es qué tenés ganas para decir, pero también a Raquel le tocaba representar a los lectores y sobre todo a los editores. Mucho, por ejemplo, del trabajo que se dio cuenta Silvia, hay un laburo finísimo, hemos trabajado cada uno de los títulos con la lupa y hemos cambiado adjetivos, sustantivos. Hemos hecho un trabajo realmente que a mí siempre me emocionó mucho y me divirtió mucho. Así que en definitiva, y el último agradecimiento es para la Universidad de San Andrés. A la larga, la Universidad de San Andrés me paga por hacer esto. Yo lo considero increíble, francamente. Muchas veces dice, ¿vos cumpliste tu sueño de la infancia? No, yo en mi infancia soñaba con tener un trabajo. ¿Está bien? A ver, ¿viste? Uno sueña con cosas que están más o menos al alcance, ¿no? Entonces, en definitiva, participar de una comunidad que no solo que me permita hacer lo que yo quiero, sino que me permite pensar antes qué es lo que yo tengo ganas de hacer, no deja de ser un motivo para celebrar. Me siento la persona más afortunada del mundo. Así que bueno, básicamente quería decir eso. Paula, fíjate si hay comentarios, preguntas que quieran hacer. Yo encantado. Perfecto. Acá hay un comentario de Simón Cotsias que dice, en mi caso, gracias a la lectura de este libro, me amigué con Borges. Por lo tanto, realmente agradezco a Walter Sosa Escudero de corazón. Bueno, Michael Henry dice... Déjame decir un pequeño comentario, sí, ¿no? A mí no me gusta hablar de las cosas que yo no escribí, pero en la escritura hay mucho de no escritura. Hay cosas que no están en el libro porque me las olvidé, porque no me di cuenta, y porque tomé, y perdón, no la quiero meter a Raquel en el medio, hemos tomado la decisión de no meterlas, ¿no? Borges es un personaje, además de un autor, es un personaje, y es un personaje que atraviesa a la cultura, a ciertas ideologías, y yo intenté no hablar mucho de eso en el libro. De hecho, mucho de la cosa que tiene mucha gente con Borges tiene que ver con cuestiones ideológicas. Yo intenté abstraerme, ¿está bien? Intenté que eso que se reflejase en la obra de Borges. Digo, mira, ok, vos podés entender que Borges era de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, pero lee los justos, lee el Golem, y después hablamos. ¿Está bien? O sea, después... Walter, déjame hacer una nota a pie de página a raíz del tema de perderse a Borges por razones ideológicas. Si la cuestión de la personalidad fueran determinantes, te perdenerías a Richard Wagner, que era un reverendo hijo de puta en el plano personal, y su música es fantástica. Sí, es una discusión que uno no puede, digamos, es inevitable
que en algún momento apareciese. Yo me lo pregunté mucho, fue un tema de mucha discusión con Raquel, cuánto teníamos que poner arriba de la mesa la cuestión ideológica, y hemos tomado la decisión, yo me hago cargo de la decisión, mira, dejemos que no, ¿viste? Que el que tiene ganas de hacer esa lectura, que la haga, yo no tenía ganas de hacerlo. Perdón, Paula, yo te interrumpí. No, por favor, Walter, totalmente. Bueno, Michael Henry dice, Walter, que te gusta tanto el rock, ¿sabías que a Borges le gustaba mucho Pink Floyd? Sí. Contaba María Kodama en una nota que Borges pedía para su cumpleaños escuchar The Wall. Y Alicia Ardile en esta línea dice, en las celebraciones de cumpleaños de Borges en la Fundación, María no pone el feliz cumpleaños, la vela se enciende con The Wall. Sí. Sabía obviamente que él tenía alguna simpatía con los Rolling Stones también. No me extraña en absoluto, ¿no? Borges era un tipo de cierto punto de vista increíblemente ecléctico, y ese eclecticismo se nota más en el Borges charlista, ¿no? En el famoso y polémico libro Borges, que es el relato del diario de hoy, ¿no? Es una visita guiada, no digo a la relación de Borges con el rock, sino a la relación de Borges con la vida, ¿no? Es una especie de backstage de 1700 y pico de páginas acerca de qué le pasaba a Borges por su cabeza, ¿no? Pero sí, obviamente sabía de las relaciones de Borges con que le gustaba mucho Pink Floyd, que tenía mucho respeto por los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Bien, y Antonio Yunta dice, yo no entendía y sigo sin entender las estadísticas. Es más, muchas veces pienso que son tendenciosas. Sin embargo, este libro me gustó mucho. Bueno, te va a gustar también el primero que escribí, que es que no la estadística, el de Big Data, ¿no? Le hago decir de vuelta cosas que decía Juan Carlos de Pablo. Las estadísticas no son ni buenas ni malas, son útiles e inútiles. O sea, insisto, un remedio que nadie toma no tiene ninguna efectividad. ¿Está bien? Uno puede tener un paper que diga que esta vacuna, pero si nadie la toma, la efectividad de la vacuna no existe. Y con las estadísticas pasa exactamente lo mismo. Son estadística tendenciosa, es una estadística que será útil para la tendencia, o sea, para provocar esa tendenciosidad, palabra que acabo de inventar. Pero en definitiva, una de las cosas que yo intento decir, sobre todo en el otro libro, y perdón, pero voy a decir una palabra que no me gusta, la estadística es un constructo, es una cosa en la cual nos ponemos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, la estadística no sirve, y si no nos ponemos de acuerdo, la estadística sirve. O sea que en definitiva, para mí la mentira, la estadística es una mentira de patas cortas. Yo puedo mentir con la estadística, pero poquito, ¿está bien? Entonces justamente cuando hablamos del Producto Bruto Interno, cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos del tipo de estadística a la cual yo me dedico, la discusión se pone interesante cuando ya atravesamos la instancia de si realmente esta estadística es veraz o no es veraz. ¿Está bien? Entonces, obviamente que hay muchas estadísticas que son dudosas, pero déjame poner arriba de la mesa un montón de estadísticas sobre las cuales nadie duda. ¿Está bien? Como el Producto Bruto Interno. A ver, dudamos con la metodología y durante ciertos episodios dudamos fuerte acerca de qué es lo que mide o no mide el producto, ¿está bien? Pero en definitiva, no es que lo hemos reemplazado por otra cosa, ¿está bien? Entonces, justamente el trabajo que tenemos que hacer todos, los científicos, los comunicadores, los políticos, es cuando viene la fiebre, decidir cuánto vamos a hablar del termómetro y cuánto vamos a hablar de la fiebre, porque si realmente en el medio de la fiebre nosotros vamos a una discusión del termómetro, bueno, sí estará bueno, pero es un arbolito pequeñito así que nos tapa el verdadero problema, ¿no? Que es discutir sobre cuál es el problema de fondo y no cuál es el problema de base. En definitiva, hay que mantener las dos discusiones juntas. Yo le aconsejaría a la persona que hizo el comentario ese, que la próxima vez que vaya al médico y el médico le pida análisis de sangre, análisis de orina, cosas por el estilo, diga que las estadísticas son tendenciosas y que lo cure nada más que mirándolo, le va a ser un desastre. Bien, muy bien. Bueno, no tengo más comentarios. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Eh? Sí. Bueno, están todos muy callados. Está muy bien. Se ve que es ya la hora. Bueno, gente, en lo personal les agradezco muchísimo el placer de escucharlos. Muchas gracias, Walter, por esta oportunidad de organizar junto con Ariel Urcola este encuentro,
Es un honor para mí haber participado y ayudado en la convocatoria, en la organización. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Esta grabación la vamos a tener también en lo que sería el YouTube de la universidad, con lo cual en un par de días, quien quiera repasarlo, quiera compartirla, podrá hacerlo desde allí. Les agradezco muchísimo a todos, esperamos poder encontrarlos en el próximo encuentro del ciclo de autores o de algunas actividades que hagamos de San Andrés. Muchas gracias, cuídense mucho y quedamos al habla, ¿sí? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, en serio. Si quieren los autores quedarse un ratito, mientras despedimos al resto. Perdón, Paula, no podía hablar antes. No, quería agradecerle a Walter el haberme puesto en el libro a raíz de esa charla que habíamos tenido cuando le conté que Herbert Simon había venido a Argentina traído por mi tío, y le pasé el link sobre el artículo que compartí ahí. Sí, mi tío había creado una organización llamada SADOI, que era la Sociedad Argentina de Organización Industrial, y lo traía a Herbert Simon a dar charlas. Y mi padre me hablaba, cuento esta breve anécdota, mi padre me hablaba que su sueño era ir al MIT, y me hablaba de Simon cuando yo tenía 10 años, y para mí Simon era un premio Nobel de Economía. Y yo después me dediqué al tema de modelos de simulación y descubrí que Herbert Simon era uno de los padres de la inteligencia artificial y estaba muy vinculado a los modelos de simulación. Así que fue un descubrimiento increíble. Y buscando en internet encontré las cartas, el Simon Family Archive Collection, que eran las cartas, y encontré como 6 o 7 cartas entre mi tío y Herbert Simon, en ocasión de su visita a Argentina en el año 70, y donde él le pedía a Herbert Simon Herbert Simon le pedía a mi tío que le presentara a Borges. Así que para mí fue un gran descubrimiento. Y bueno, cuando Walter, un día que estaba escribiendo sobre eso, yo le mandé y le comenté, y después me incluyó en el libro, en el comentario, así que bueno, quería agradecerle eso y bueno, y felicitarlo también. Cristian, muchas gracias. Todo muta, porque esto empezó en Twitter. Un día yo no sé qué comentario hizo, Cristian me hace este comentario, le digo, por favor, mándame esto ya. Entonces yo escribí una nota para La Nación. En general yo siempre utilizo, también quiero agradecer a los medios, porque muchas veces, también aprendiendo de Silvia y de Juan Carlos, yo utilizo como test de lo que escribo los diarios. Muchas veces antes de meterlo en un libro, intento escribir alguna nota, en particular en La Nación, a ver qué reacción tiene. Y justamente yo escribí una nota sobre el material que mandó Cristian sobre Simon, que después terminó en el libro, así que doblemente agradecido. Déjame 30 segundos sobre Herbert Simon. Herbert Simon es un genio porque habla de las cosas que voy a decir. Claro, por ejemplo, racionalidad acotada. Por ejemplo, la teoría no es la teoría de la información, la teoría de la atención. El tipo decía, en la época de Abraham Lincoln tenía sentido caminar 13 millas para ir a buscar un libro, porque sobraba el tiempo y faltaban los libros. Ahora es al revés, te sobran los libros y te falta el tiempo. Entonces la cuestión no es la información, la cuestión es, tenés 32 libros a cuál le das pelota. Entonces el tipo habla de una teoría del poder económico sobre la base de la atención, etcétera, etcétera. Realmente genial. Y tiene, desde el punto de vista pedagógico, ya que estamos hablando de pedagogía, tiene una descripción del cambio tecnológico entre un caballo, un ser humano y un tractor, donde el desplazamiento del caballo por parte del tractor está armado desde el punto de vista de la toma de decisiones del tractor, no de la persona. Una maravilla, pero te digo, un tipo realmente fenomenal. Realmente para sacarle el sombrero, yo he aprendido un montón leyendo a este amigo Simon. Esas cartas que escribió con mi tío, donde en 3 o 4 de esas cartas lo que hace él es comentarle las ideas sobre lo cual van a versar las charlas que él le dé a los empresarios. Y es increíble, o sea, las cosas que habla de la tecnología en el año 70. Sí, justamente a mí lo que me disparó el material que me mandó Cristian, y de hecho yo juego con eso en la nota que escribí en el diario, es que cuando uno lee la nota sin fecha, parece escrita en la década del 90, y está escrito en el año 1971, ¿está bien? Con el lenguaje del año 1971. Es como que es una conversación que yo empiezo diciendo en el libro, mira, esto parece haber ocurrido hace 4 o 5 meses en cualquier bar de Palermo, Hollywood, ¿no? Y sin embargo, eran 2 personas en ese momento de más de 50 años, ¿está bien? El año 1971, o sea, es realmente premonitorio lo que ocurre.
Vos fíjate que el tipo se pone a modelar lo que observa. Primero se pone a ver los ambientadores, a ver cómo funciona estos tipos. Entonces, la hipótesis de maximización de una utilidad sugiere, no funciona de esa manera. Entonces el tipo dice, la cuestión no es maximizar, es el criterio de satisfactoriedad. Y yo dije, este tipo habla conmigo. Yo que digo, me tengo que conseguir un auto. Y voy y busco un auto, voy a hacer, ya me hinché la bola, y al segundo, basta. Y entonces me decís, Juan Carlito, ¿no habrá otros 18 modelos de auto en cuanto? No me jodan más. Y entonces yo me miro al espejo. Yo cuando veo algo, una idea, me miro al espejo y digo, este me está hablando a mí, este me está interpretando a mí. Entonces, racionalidad acotada es una genialidad. Y haciendo una historia de la historia, valga la redundancia, de la hipótesis de maximización, dice, el viejo Adam Smith tenía razón, racionalidad es eso. Es pensar un poquito, no estar maximizando, buscando la última cosa. Ese es Herbert Simon. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos aprendiendo, bueno, seguimos Juan aprendiendo. Carlos. Muy bueno. Carlos Chevalier dice, Juan Carlos tiene el mismo entusiasmo que cuando me enseñaba macro a fines de los 60. Gracias Juan Carlos y gracias Walter y por supuesto a los organizadores. Bueno, y acá hay muchas gracias de mucha gente que está saludándolos. Después les puedo enviar incluso copia del chat para que lo tengan. Así que, buenísimo, bueno. sí, esta es la parte indeseable de esto, porque lo interesante de no mediar esta cosa, ahora nos iríamos a tomar un café, a tomar algo por ahí, yo qué sé, la gente se acerca, aparece Nico Roy, por ejemplo, que anda a saber en qué parte del universo anda, pero bueno, yo qué sé, vamos a encontrarle el costado positivo a esto. Veo muchísimas caras y caritas que de no estar esta tecnología no podríamos estar por lo menos en el mismo momento. Así que algo positivo vamos a encontrar de esto. Es cierto, es cierto. Así que gente, muchísimas gracias. Estamos viéndonos, seguramente. Muchas Cuídense gracias. mucho. Bueno, Y pronto nos felicitaciones. veremos. Está Tamara, gracias Tamara. Muchas gracias. Tamara, que también está. Si quieren, Silvia, Walter y Juan Carlos y Ariel se quedan un ratito a Bueno, sí, a medida chau. que despedimos a la gente. Gustavo, Murmis. Vamos a detener la